el caso pasará ante Corte Interamericana de Derechos Humanos. Abdalá Bucaram alguna vez me preguntó si es que hay la posibilidad que el Estado ecuatoriano se allane. ¿Sí? En realidad sería la manera más digna que el Estado ecuatoriano cierre una grieta histórica como la de Bucaram. Es decir, allanándose a la demanda, significa el sistema interamericano lo permite, aceptar la demanda, ¿sí?, para llegar efectivamente al punto de las reparaciones económicas. ¿Sí? Por otra pregunta también, son 200 millones de dólares. Bueno, realmente por 18 años básicamente de persecución, ¿sí?, en realidad la cantidad de dinero no puede nunca compensar efectivamente el sufrimiento, por ejemplo, de un padre de ver crecer lejos a sus hijos, de un político de no poder venir a un país a ejercer plenamente derechos políticos, ¿verdad? De un ser humano de no poder pisar su tierra, de no poder comer su propia comida. ¿Sí? La cantidad de dinero de las reparaciones es totalmente irrelevante por cuanto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede originar tres efectos importantes. En primer lugar, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría dejar sin efecto, es decir, ordenar al Estado ecuatoriano que deje sin efecto, ¿verdad?, la orden de destitución o la resolución de destitución y los procesos penales incoados en contra de Abdalá Bucaram. Ya lo ha hecho en otra jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso significaría que Abdalá Bucaram tuviese que terminar el periodo que le falta. Interesante pregunta. Aunque no se ha hecho en el sistema interamericano, no hay precedente. Pero si alguien me pregunta teóricamente, en teoría, el dejar sin efecto una resolución de destitución implicaría de que hay un periodo todavía que tendría que, sí, ejercer el mandato el expresidente Abdalá Bucaram. No hay. Desde el punto de vista teórico, es factible. ¿Sí? En la práctica, todavía no ha habido jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligue a un Estado a que efectivamente un expresidente pueda terminar su mandato. Pero estamos aquí justamente para hacer jurisprudencia. En segundo lugar, ¿sí?, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligaría al Estado ecuatoriano a ofrecer disculpas públicas a través de periódicos y a través de una placa que tendría que ser velada de manera pública, en el cual el Estado ecuatoriano tendría que reconocer históricamente que lo de Bucaram fue una violación flagrante de derechos humanos durante 18 años. ¿Sí? Y el tercer punto es la reparación económica, que en su debido momento pues la Corte Interamericana tendrá que solicitar los soportes para poder llegar a una cuantificación. Estamos esperando por ahora, lo cito brevemente, la jurisprudencia que se ha citado es bastante amplia, ¿verdad? Principalmente lo que se ha alegado en el plano internacional es la violación del artículo 23, derechos políticos, en relación con el deber de adoptar disposiciones de índole interna. Aquí un punto importante, no hay que olvidar que después de la destitución del presidente Bucaram, se reforma la Constitución de 1979 y se incluye la causal de incapacidad mental como un coto vedado, es decir, como un impedimento para poder ser candidato nuevamente. Esto debería ser conocido como ley Bucaram, porque esta ley electoral fue únicamente para impedir que Bucaram pudiese ser candidato. Esa disposición de la Constitución reformada del 79 fue incluida nuevamente en la Constitución del 98 y en la Constitución actual. De tal manera de que, como se ha dicho, o sea, nos encontramos frente a una ley que fue dictada únicamente para un presidente de la República del Ecuador. Por eso es que se ha demandado la violación de los derechos políticos, artículo 23, en relación con el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí, como ustedes saben también, para los que les gusta estos temas como estudio en su campo de jurídico, ¿sí?, en aquella época los enjuiciamientos políticos, ¿sí?, debían ser solicitados, es decir, para poder iniciar el procedimiento penal contra expresidentes de la República debía haber enjuiciamiento político previo y autorización al Congreso Nacional.
Ninguna de las dos cosas se efectuó para poder enjuiciar a Alcalá Bucaram Ortiz. Es decir, hubo rompimiento de la ley constitucional en aquella época, desacato de la resolución del Tribunal Constitucional, ¿sí?,